Si son tan fanáticos como yo de ver series de todo tipo por la tele, Netflix, entonces de seguro también conocerán esta palabra que les hizo acelerar el corazón constantemente. Dracarys, ¿cierto? ¿Cuánta gente no siguió Game of Thrones? ¿Cuánta gente no se emocionaba al ver a la famosa Khaleesi ahí con sus dragoncitos volando? Bueno, ¿y si los dragones fueran de verdad? ¿Es posible? Quédense conmigo y lo vamos a averiguar. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este espacio entre ciencia ficción. En esta ocasión pensaba hablar de Game of Thrones y hablar de distintas cosas que pasan en la serie, pero no lo voy a hacer por dos motivos. Primero, es bastante largas temporadas, es difícil elegir un evento en particular en el cual centrarme. Y el segundo punto, no se lo merecen, porque el final que hicieron apesta. Fue horrible y espantoso. Dicho eso, creo que hay un tema que es transversal, no solo a lo que es Game of Thrones, sino que también lo podemos ver en muchas otras películas. Cómo entrenar a tu dragón, está Eragon, está El Hobbit y hay una serie de literatura asociada a los famosos dragones. Y sobre eso quisiera hablar en este video. ¿Pueden existir los dragones? No es que hayan existido, pero como los hemos imaginado, ¿tiene algún sentido? Bueno, de eso se trata. Entonces, ¿por qué hay que empezar? Por definir qué es un dragón, qué vamos a entender por un dragón. La palabra viene del griego antiguo, que es drakon, que significa serpiente. Antiguamente, el origen de los dragones eran simplemente serpientes gigantes asociadas a los distintos mitos y leyendas que tenían las culturas. Y es así como tenemos ese tipo de dragones esparcido por todo el mundo, de las culturas precolombinas en América hasta lo que son los pueblos eslavos, lo que es el mundo oriental, lo que es Europa, África, por todos lados aparecen. Quizás uno de los registros más antiguos que tenemos es el de Apophis, el dios egipcio de la destrucción, de la muerte, del caos, que es una serpiente gigante. Como por ejemplo Aladino. Los que vieron Aladino, la versión buena, la del 92. Ahí tenemos al malo que es Jafar transformándose en esta serpiente gigante, Apophis, un guiño a Apophis. Tenemos los dragones orientales, por ejemplo, el dragón japonés, Ryu, tenemos el dragón chino, Long, que también tienen formas de serpiente, pero van incorporando características. Por ejemplo, ya les van apareciendo patas, aunque tienen poderes mágicos y pueden volar. También van incorporando cuernos, van incorporando melena de león y distintos rasgos. En el mundo oriental, los dragones son vistos como símbolo de poder y sabiduría, normalmente un símbolo del emperador. En el mundo occidental, Europa sobre todo, son vistos muchas veces como entes demoníacos, criaturas de Satanás o criaturas malévolas que tienen que ser destruidas. Y de ahí tenemos el mito famoso de San Jorge el dragón. Tenemos, y por cierto, el dragón europeo no se parece en prácticamente nada al dragón oriental. Aquí hablamos de criaturas que pueden tener 2 o 4 patas, pueden tener múltiples cabezas o solamente una, pueden tener alas muy desarrolladas, distintas alternativas. Estoy seguro que para los más nerds me van a hacer el comentario de que los wyvernos no son dragones. Sí lo son un tipo de dragón, porque los dragones pueden ser de distintas formas. Un ejemplo muy típico de literatura, la hidra, es una especie de serpiente de múltiples cabezas, es decir, un dragón de múltiples cabezas, ¿de acuerdo? Entonces, después de toda esta enorme variedad de dragones, ¿qué se puede decir de ellos que sea biológicamente cierto? Averigüemos. Descartando los poderes mágicos, por ejemplo, el poder simplemente flotar sin más, por ejemplo, los poderes telepáticos, poderes mentales, etc., o tener múltiples cabezas, porque en verdad no son animales muy viables que tienen más de una cabeza, aunque se han documentado que existen. Se han dado casos de, bueno, aberraciones cromosómicas. Entonces,
¿qué hay? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de los dragones? Bueno, si quitamos dragones como el de Mulan, que era bien chiquitito, un rasgo que salta a la vista de inmediato son criaturas enormes, sumamente grandes. ¿Podemos tener criaturas gigantes? Podemos tener. Tenemos el caso, por ejemplo, de dinosaurios antiguos, los gigantosaurios, argentinosaurios, que pesaban más de 40-50 toneladas, que andaban por la faz de la Tierra, criaturas gigantes. ¿Son posibles? Sí. Pero hay un detalle. Los dragones muchas veces son visualizados como criaturas que pueden volar, que tienen alas. Alas que tienen que ser muy poderosas para poder llevar a un cuerpo gigante. ¿Qué tan factible es esto? Dragones con alas y que puedan volar. Bueno, primeramente, hay que indicar que la criatura más grande que haya existido con capacidad de vuelo fue un pterodáctilo, un pterodonte. No son dinosaurios, pero sí son reptiles voladores. Y el más grande de todos es Quetzalcóatl, que se llama, su nombre científico, en honor al dios Quetzalcóatl, que por cierto es otro tipo de dragón, un dragón emplumado. Y en este caso tenemos a una criatura que existió, que podía volar, que llegó a medir 11 metros con sus alas extendidas y medir más de 8 metros de largo, pesando en algunas estimaciones 250 kilos o más. Entonces, uno podría suponer que ese sería, por temas netamente físicos, el tamaño máximo que un dragón volador podría alcanzar. Detalles importantes. Ser muy grande no ayuda mucho al vuelo. Por lo tanto, un dragón muy grande, suponiendo que pueda volar, probablemente sería un volador relativamente torpe. Recordemos además que un dragón, si algo que no tiene, es una figura aerodinámica como las aves. Por lo tanto, su vuelo de existir debería ser más o menos torpe. ¿Ya? Ahora, alas. Hay una complejidad aquí con las alas. ¿Por qué? Porque tenemos algunos dragones alados que tienen 4 patas y otros que tienen 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Los científicos, para poder trabajar con las estructuras de los organismos, utilizan el concepto de estructura homóloga. Una estructura homóloga es aquella que tiene un mismo origen, ya sea filogenético, es decir, un origen evolutivo, o también pueden tener un mismo origen embriológico, que en este caso se habla de ontogenia, el desarrollo del organismo a lo largo de su vida. Hay estructuras, por ejemplo, el brazo de un humano, por ejemplo, la ala de un ave, o por ejemplo, el ala de un murciélago, que son todas ellas homólogas porque comparten un origen común, tanto filogenética como embriológicamente. Uno puede ver los mismos huesitos en esas distintas estructuras. ¿Qué significa eso? Que el ala para un vertebrado como nosotros, como las aves, como los murciélagos, viene de lo que son las partes delanteras, los brazos delanteros. Por lo tanto, los dragones del tipo 4 patas y alas son evolutiva y biológicamente imposibles. No tenemos forma de tener ese tipo de dragones. Pero esto nos mantiene todavía con vida a los wyvernos. Criaturas que tienen 2 alas, siempre se han visto que son más gráciles, son más delgaditos, con lo cual les facilita el vuelo, y tienen 2 patas. ¿Qué otra cosa relevante podríamos decir desde el punto de vista biológico? La reproducción. Los dragones han sido considerados siempre criaturas más bien solitarias, por lo tanto es posible que tengan dificultades serias para poder encontrar pareja. Ahora, esto no es un impedimento. Muchos organismos tienen los mismos problemas, son animales solitarios, problemas para encontrar pareja. ¿Y cómo lo arreglan? Bueno, hay un rasgo que existe en los reptiles que es bien interesante, que es la partenogénesis, es decir, un nacimiento virginal. Eso quiere decir partenogénesis. ¿De qué se trata esto? Que no necesitamos la presencia de un macho y que haya fecundación para poder generar descendencia. Es posible que pueda reproducirse de esta forma y colocar huevos. También suelen ser representados a veces con cuernos y también de diferentes colores. Los cuernos de los dragones no tienen una utilidad defensiva, nunca se ha visto que embistan con cuernos. Entonces, una alternativa es algo que pasa, por ejemplo, con los ciervos,
que tienen los cuernos no para la defensa, sino más bien para poder exhibirlos, ¿sí? De repente enfrascarse en peleas con otros ciervos, pero básicamente se trata de un rasgo sexual que nos permitiría quizás diferenciar machos de hembras y quizás sea un rasgo que contribuya a que las hembras encuentren más atractivos a los machos, ¿sí? La lógica viene a ser así: hey nena, tengo un par de cuernos que son muy inútiles, es un gastador de recursos y sin embargo los tengo y sobrevivo porque soy genial. Esa lógica que ocurre, por ejemplo, con los pavos reales, podría estar ocurriendo aquí con los dragones. Entonces, ¿es posible que se reproduzcan entre ellos? Sí, pero yo apostaría un poquito más por la partenogénesis como mecanismo principal. Y ahora, quizás está el tema más interesante de los dragones, lo que más cautiva a las personas, que es el tema de sus defensas, específicamente los escupefuegos. ¿Hay algo de verdad en esto? ¿Qué defensas tiene un dragón para enfrentarse al mundo? Veamos. Si bien es cierto, no vemos animales todos los días escupiendo fuego, no significa que no hayan animales escupidores. Y esto es interesante. Tenemos, por ejemplo, animales que escupen veneno. El caso emblemático, serpientes. Tenemos serpientes escupidoras, ¿ya? Además de eso tenemos pez arquero, que toma un chorrito de agua y con precisión milimétrica es capaz de apuntar y disparar y apuntarle a insectos que están en la superficie de las plantas. Tenemos algunos reptiles que son capaces de disparar chorros de sangre por los ojos. Entonces, si tenemos un animal que es capaz de disparar sangre por los ojos, ¿es muy raro tener un animal que escupa fuego? Bueno, primer punto. Los dragones no necesariamente escupen fuego. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Hera, que fue derrotada por Heracles, recordemos estos mitos griegos, que ella no escupía fuego. Ella lo que sí escupía eran vapores venenosos, que, por cierto, tiene mucho más sentido si es que consideramos que el origen de los dragones son las serpientes. Una serpiente lo que escupe, o lo que tiene muchas veces, es veneno. Entonces de ahí vienen los cambios. ¿Qué pasa con el fuego? ¿Qué necesitamos para hacer fuego? Necesitamos primeramente un combustible, necesitamos un carburante y necesitamos calor, una energía de activación. Con eso podemos tener fuego. ¿Qué opciones nos ofrece la naturaleza? Muchas, y esto es lo más increíble de todo, muchas opciones. Primeramente, el carburante, oxígeno, por montones. Mientras haya oxígeno en el planeta, vamos a tener carburante. ¿Qué cosas necesitamos ahora? Algo inflamable. ¿Producimos los organismos cosas inflamables? Sí, de hecho lo hacemos. De hecho, por ejemplo, todo lo que implique desechos gaseosos en los seres humanos es metano, ¿ya? Entonces, si consiguiéramos de alguna forma acumular el metano en el cuerpo del dragón, tendríamos una fuente de combustible. Lo cual es bien interesante, porque una estrategia que tienen las aves es sacos. Tienen sacos aéreos llenos de gases que las hacen más ligeras. Un dragón, sobre todo uno grande, si pretende volar, debería probablemente tener muchos sacos aéreos que en lugar de aire acumule metano. No es tan raro. No es tan raro como suena. ¿Cómo podemos acumular metano además? Fácil. Primeramente, a través de la descomposición de la comida. Y segundo punto, podemos tener bacterias que actúan de forma simbionte, es decir, que nos ayudan a generar este gas. ¿Y qué nos estaría faltando? Simplemente ahora una fuente de calor. ¿Podemos hacer calor los organismos? Podemos hacer calor. De hecho, podemos empezar con una simple chispa que nos prenda el gas metano. ¿Podemos hacer chispa? Bueno, consideremos que la anguila eléctrica es un organismo que es capaz de hacer descargas eléctricas, literalmente, por lo cual fuentes para generar chispas y fuentes para generar calor no le falta a los organismos. Entonces, si tenemos distintas formas de crear fuego, ¿por qué no ha podido crear la naturaleza un organismo que realmente reúna todo junto y escupa fuego? Bueno, de hecho, la naturaleza es sorprendente y tenemos un caso, al menos uno, de un organismo que hace algo muy cercano a tirar fuego, ¿ya? Y este organismo es el escarabajo bombardero. Y lo que hace es acumular en su cuerpo dos sustancias, hidroquinona y peróxido de hidrógeno.
una vez que el escarabajo se encuentra amenazado en una situación de peligro, lo que hace es verter estas sustancias en una cavidad que segrega a su vez unas enzimas. Las enzimas son pequeñas sustancias que se encargan de provocar aceleración de la reacción, ¿ya? Entonces provoca que la hidroquinona y el peróxido de hidrógeno reaccionen entre sí, y eso eleva la temperatura de ese líquido a casi la temperatura de ebullición. Aumenta muchísimo la presión y el escarabajo es capaz de generar entonces un chorrito que es expulsado a grandes temperaturas y es capaz de lanzarlo con bastante precisión hasta una distancia 4 veces su propio cuerpo, que es el equivalente, si es que nuestro dragón medía 8 metros de largo, que sea capaz de hacerlo a una distancia de 32 metros. Una barbaridad, ¿cierto? Los dragones, por ahora, va a seguir siendo un mito, pero, y esto es lo bonito, tenemos la posibilidad de crearlo siempre en nuestra imaginación, y la naturaleza nos ofrece todas las alternativas para que al menos algún tipo de dragón pueda existir alguna vez. Entonces, si les ha gustado este video, like, suscríbanse, comenten, y si les gustaría ver más videos hablando de la posibilidad de tener criaturas mitológicas en la vida real, ahí me lo comentan. Nos estamos viendo. Au revoir.